Bueno, el título del mensaje de esta mañana es la soberbia, pero también hay un subtítulo donde habla de la soberbia de un pueblo y la sentencia por parte de Dios. Vamos a leer en el libro de Abdías, un libro que no es muy conocido y que casi nunca escuchamos en las predicaciones, ¿no? Pero le voy a dar una ayuda. Tenemos en el Viejo Testamento el libro de Daniel, Oseas, Joel, Amós y luego viene Abdías. Busquemos el libro de Abdías, que no tiene capítulos, solamente tiene algunos versículos, y vamos a buscar el versículo 3 y 4 del libro de Abdías. Les voy a dar un poquito de tiempo para que puedan encontrarlo, hermanos. Libro de Abdías, versículos 3 y 4. ¿Ya todo lo tienen? Como dije antes, es un libro no muy conocido, así que poca práctica tenemos en cuanto a eso. Está antes de Jonás. Les vuelvo a repetir: Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Después viene Jonás, Miqueas. ¿Sí? ¿Ah? Sí, una hoja. Bien. No hay problema, hermanos, si no lo han encontrado, busquen con paciencia. Yo voy a leer el versículo 3 y 4, que dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieren tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Vamos a tener una palabra de oración antes de seguir más adelante. Oramos. Nuestro Dios y buen Padre Celestial, llegamos a tu misma presencia nuevamente en este día para darte las gracias por tu amor, por tu misericordia y porque tú nos hablas en todos los tiempos, Padre. Ayúdame en esta mañana a poder compartir con mis hermanos lo que tú has hablado en mi vida primeramente, y así poder hacer lo que a ti te agrada. Tú nos das a través de todos los tiempos referencia de cómo deseas que tú deseas cómo nos encaminemos cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser fieles siempre, a poder seguir en pos de ti cada día. Vamos a encontrar la rebeldía de un pueblo, pero también la rebeldía de cada uno de nosotros, porque muchas veces al leer tu palabra nos destaca en que muchas veces nos parecemos mucho en cuanto a esto. Gracias te doy en este día, por tu amor y por tu misericordia, como dije antes. Quédate con nosotros lo que queda de este día, en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pequeño bosquejo antes de entrar de lleno a la lección. Vamos a encontrar aquí el pueblo de Edom, descendiente de Saúl, hermano gemelo de Jacob. Estaban en conflicto constante con Israel. Ellos vivían en el monte Seir, una región rodeada de montañas y precipicios de más de 600 metros. En ese valle se sentían seguros por lo difícil de llegar ahí. Ellos disfrutaban cada vez que Israel era invadida y hasta participaban con los enemigos para que resultara fácil la invasión. Pero eran muy soberbios y seguros de ellos mismos. Y es por eso que Dios, que todo lo ve, los sentencia a desaparecer definitivamente por su mala actitud. Y hoy en día Petra, que es su capital, en la parte vieja solo se ve en ruina de lo que fue una ciudad pujante en su momento. Y busqué en el diccionario para tener un poquito más de orientación lo que es la palabra soberbia. En el diccionario secular nos dice que soberbia es orgullo desmedido o deseo intenso de ser preferido a otros. También es altivez, altanería y arrogancia. En el diccionario bíblico solo dice que la soberbia es orgullo. Creo que ya tenemos un panorama definido de lo que es la soberbia. Y vamos a empezar a ver un poco más, primeramente lo que pasó con un pueblo. Luego vamos a ir desarrollando el tema para ponerlo para cada uno de nosotros en qué debemos cuidarnos y cómo debemos comportarnos cada día como hijos del Señor. El pueblo judío desde la salida de Egipto de su esclavitud siempre a lo largo de su historia ha tenido enemigos.
incluso hasta el día de hoy. Pero también a lo largo de su historia se han comportado con enojos, con quejas, con idolatrías, con malas actitudes, y es por eso que Dios permitió que esos enemigos invadieran su territorio, y aún muchas veces eran tomados como esclavos. Hubo invasiones de importancia contra Jerusalén en el año 948 a.C. por los egipcios, en el año 848 y 841 por los filisteos y árabes, en los años 605 y 586 por Babilonia, pero nunca nadie hizo tanto mal al pueblo judío como los edomitas, los que vamos a ver en esta mañana, quienes, como dije antes, eran descendientes de Saúl, el hermano de Jacob, que se unía a los enemigos para hacer mal a Israel, siendo que ellos también eran judíos. Deje la marca en el libro de Abdías y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 25. Génesis, capítulo 25, para ver por qué razón los edomitas hacían tanto mal al pueblo de Israel. Dice Génesis capítulo 25, comenzando del versículo 19. Génesis capítulo 25, comenzando del versículo 19, vamos a ver un poco la historia de cómo empieza el conflicto. Dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó como mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo vellado, como una peliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, o sea, su talón, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hasta aquí nomás por ahora, en cuanto a la lectura. Aquí nos habla del nacimiento de Esaú y de Jacob, cómo desde el vientre de su madre empieza un conflicto entre hermanos, y a través de todos los tiempos esos hermanos se fueron distanciando. Es muy linda la historia. Si ustedes después les gustan ver mejor, ya les voy a dejar más adelante para que la vean en su casa, cómo se puede generar un conflicto a través del seno familiar. Encontramos algo destacado en esta lectura, donde dice: y eso no debería existir en el seno familiar. El papá
estaba a favor de uno de los hijos y la mamá estaba a favor de otro de los hijos. Y es triste cuando hay preferencia en los padres, ¿no? Generalmente cuando los padres tienen solamente 2 hijos, y muchas veces pasa, ¿no?, que uno prefiere a uno y el otro a otro, sino que muchas veces los 2 se unen para preferir a uno y el otro queda descartado, queda ahí solitario. Entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo 25, lo que acabamos de leer, dice, y salió el primogénito y era velloso, y era Esaú. Pero más adelante dice el 28, y amó Isaac a Esaú porque comía en su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Yo pienso una cosa, hermano, ¿qué sentirán estos niños desde su infancia ver la preferencia de sus padres? Y muchas veces cometemos errores, como dije antes, al tener preferencia. Cuando son familias numerosas, debemos tener cuidado de no sentir preferencia y que ellos vean la preferencia que hay más para uno que para con el otro. Cuando hacemos preferencia, ellos lo perciben. Pero sigamos con el relato para saber por qué a lo largo de la historia del pueblo de Edom, que reciben una dura sentencia. Ellos eran agricultores y comerciantes, atravesaban numerosas caravanas a las que le cobraban peaje para dejarlos pasar por ahí y también para alojarlos a algunos. También les vendía cobre y hierro que extraían de sus minas, o sea que económicamente ellos estaban muy bien. Pero tuvieron una contra. Ellos no dejaron pasar a Moisés cuando él junto al pueblo de Israel iban a la tierra prometida por Dios. Se opusieron al rey Saúl, antecesor de David. Hicieron guerra contra David. Se opusieron a Salomón y Josafat y se rebelaron contra Joram. Estos relatos también los pueden buscar si quieren anotarlos en el 1 Samuel capítulo 14, versículo 47. 1 Samuel 14 y 47, no lo vamos a leer ahora, solamente es para que tomen nota. Y el libro de Primeras Reyes, capítulo 11, versículo 14 al 17. Primeras Reyes 11, 14 al 17. Pero Dios les recuerda que ellos hicieron mal a sus propios hermanos. Es posible que ese distanciamiento que ellos han tenido en su niñez repercutió en la vida de cada uno de ellos, donde desde temprana edad se hicieron no hermanos, sino que se hicieron enemigos. Y lamentablemente eso llevó a que más adelante todos los edomitas descendientes de Saúl odiaran a sus propios hermanos. Eran todos judíos, pero sin embargo había esa desavenencia y cada vez se hacía mucho más grande. Y al ser más grande, actuaban de mala manera. Ellos disfrutaban, como habíamos leído antes, cuando el pueblo de Israel era atacado por sus enemigos. Y no solamente que disfrutaban de eso, participaban con los enemigos para hacer mal al pueblo de Israel. Consecuencia de un pecado. Dice el versículo 11, vamos a volver al libro de Abdías, si lo han dejado señalado. Volvemos de nuevo al versículo 11 y 12, esta vez en el libro de Abdías, a donde Jehová Dios les recrimina a ellos por su actuación. Dice el versículo 11, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos a su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. En realidad les recordó lo que no debían haber hecho y lo hicieron. Pero también hay una sentencia final por parte de Dios para con la maldad de los edomitas, del pueblo de Edom. Dice el versículo 15. Dice el versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y dice el versículo 10 también aquí, un poquito más abajo.
Por la injuria a tu hermano, Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Qué dura sentencia, ¿no? Si nosotros esto un poco lo aplicamos a nuestra vida como creyentes, debemos tener cuidado. Yo siempre a través de los años dije, muchas veces nos comparamos con el pueblo de Israel, en todos sus altibajos, ¿no? Porque el pueblo de Israel lamentablemente no fue perfecto, ni lo está haciendo hoy en día. Pero en su momento tenía muchas cosas malas. Cuando se descuidaban, iban a la idolatría, había rebeldía, había de todo dentro del pueblo de Israel. Y parecía que en eso se ponían de acuerdo para hacer mal. Y el mal no solamente para ellos mismos, sino que pecaban contra Dios. ¿Y qué lección podemos sacar nosotros? Justamente cuando vemos este tipo de actitud debemos pensar, wow, ¿tanto influye la soberbia en cada uno de nosotros? Y siempre debemos preguntarnos, ¿soy soberbio? Yo creo que sí, cada uno de nosotros, grande o pequeño, pero lo tenemos. Tenemos ese pequeño orgullo que nos hace daño, aún siendo creyentes, aún siendo hijos del Señor. El Señor nos pone todos estos ejemplos para que nosotros hagamos un alto en nuestro camino y veamos nuestra vida, para que analicemos en qué estamos fallando. Porque muchas veces el soberbio no alcanza a ver más allá de sus ojos y comete muchos errores. Eso pasa en el mundo actualmente, con la mezquindad, con la avaricia, con todo lo que vemos a diario. Pero muchas veces también pasa en el creyente. Muchas veces vemos cómo muchos han caído a través de su orgullo y de su soberbia y de la mala actitud que han tenido. Y hay 7 puntos para que recordemos. El número 1, Dios. Recordemos que Dios siempre nos ve. No podemos estar ocultos ante sus ojos. Dios siempre nos va a ver. Y va a ver nuestro corazón. Nosotros por ahí a lo mejor nos vemos unos a otros. Estamos en camaradería, estamos bien. Pero no conocemos la profundidad del corazón de cada uno. Yo no puedo ver el corazón de ustedes, ni ustedes pueden ver mi corazón, pero Dios sí lo conoce y lo ve. Y Él sabe cuál es la actitud que tenemos cada uno de nosotros. Está viendo si somos sinceros o solo lo hacemos para aparentar. Si realmente hay sinceridad, si hay profundidad, si hay amor, entonces eso tenemos que tener cuidado, hermano. Y si hay un pequeño orgullo que todavía está morando en nuestro ser, debemos sacarlo, debemos aniquilarlo. Al Señor no le gusta eso de cada uno de nosotros. En el punto 2, cuidémonos de la soberbia. En el punto 3, cuidémonos de hacer el mal. La soberbia conduce a eso, el orgullo conduce a eso. Cuando nosotros, como dije en los puntos primeros, que decía el diccionario, a ver, lo voy a recordar de nuevo. Cuando deseamos ser preferidos uno más que otro, ya estamos pecando. Nos pasa muchas veces, yo me acuerdo de la época de colegio, cuando la maestra decía, ve quién quiere, y uno quería destacarse más allá de sus compañeros. Eso también pasa en la universidad, pasa en el trabajo, queremos ser mejor que otros que están al lado nuestro. Y tratamos de hacer lo imposible para destacarnos. Aún muchas veces haciendo quedar mal a otros para que nosotros seamos los preferidos. Debemos tener cuidado en eso. La altivez, la altanería, la arrogancia, todos esos puntos son lo que hacen a la soberbia del hombre y es lo que no debería de ser. El punto 4, como dije antes, nada queda oculto a los ojos de Dios, nada en absoluto. En el punto 5, tenemos un gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. No lo desaprovechemos. No sé el tiempo de vida que nos queda a cada uno. Los que estamos un poco más grandes, tal vez menos. Los jóvenes más, los que están al medio también. No sabemos cuándo el Señor venga a buscar a su iglesia. No sabemos sus tiempos. Sabemos que Él va a venir porque así nos ha prometido. Pero mientras tanto, ¿cómo está nuestra actitud en cada uno de nosotros? El punto 6, muchas veces con nuestra actitud podemos influenciar en otros para bien o para mal. Yo creo que muchas veces con esa actitud la influencia va a ser más para mal que para bien, porque lamentablemente es así.
Pero pensemos en nuestra actitud, hermanos, y estamos a tiempo de corregir. A través de todos los tiempos el Señor nos habla, a través de su palabra, y nos hace ver en qué estamos errados. Nos demuestra que a lo largo de la historia, el ejemplo del pueblo de Israel, creo que es el que está más acorde a la personalidad de cada uno de nosotros. Porque vemos los errores que ellos cometieron y muchas veces son errores que nosotros también cometemos. Tal vez no grandes errores, tal vez no andamos con idolatría, porque podemos decir, no, pero yo no hago esto, no hago, pero una sola cualidad que rescatamos de acá, lo tengamos nosotros, es suficiente para no agradar a Dios y por consiguiente para no seguir fielmente su camino. En el punto 7, debemos siempre agradar a Dios y darle honra y gloria por todo lo que Él hizo, hace y hará por cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito para nuestra vida. No sé por qué razón muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. Nuestra mente es tan finita que muchas veces decimos, ¿por qué pasó eso? Me ha pasado muchas veces de pensar, ¿por qué sucedió eso? ¿O por qué cuando uno cometió pecado tuvo que ser aniquilado toda la familia completa? Si uno solo es que cometió pecado, pero Dios todo lo sabe. Él sabe por qué razón hizo eso. Y una recomendación. Leí hace no mucho tiempo un artículo que escribió un hermano donde dice: no manches tus dedos, que pronto han de tocar las cuerdas celestiales. No permita que tus ojos, que en breve verán al Rey, lleguen a ser ventanas de la concupiscencia. No permita que tus pies, que pronto han de andar por las calles de oro, se ensucien en lugares cenagosos. No permitas que tu corazón, que dentro de poco se llenará de cielo y rebosará de gozo, se llene de orgullo y amargura. ¿Cuántas cosas debemos cuidarnos, no? Y cuántas veces no lo hacemos. El Señor nos habla, como dije antes, a través de todos los tiempos, ha hablado de generación en generación, y hoy también nos habla a cada uno de nosotros. ¿En qué cosas debemos cuidarnos? ¿Y en qué cosas debemos retroceder si lo estamos haciendo? Debemos cuidarnos de permanecer fiel a Él. Sabemos que el mundo va avanzando en mal cada día. Están cometiendo tantas cosas feas. Nos asusta por ahí escuchar noticias de tantas violaciones, de tantos homicidios, se ha perdido el valor a la vida humana. El mundo ya no respeta a nadie. Si tiene que matar a un niño, lo matan. Si tiene que matar a un bebé, lo matan. Si tiene que matar a una mujer, la matan. No hay problema para ellos. Y nosotros muchas veces temblamos al ver este tipo de acción en aquellos que no son hijos del Señor. Nosotros a lo mejor no cometemos esos grandes errores que el mundo lo está haciendo, pero debemos cuidarnos, porque el enemigo es muy fuerte y muchas veces lo subestimamos, decimos, no nos va a pasar nada. Es cierto, si confiamos en el Señor, pero muchas veces el Señor permite para probarnos a cada uno de nosotros en qué posición está nuestra fidelidad. Como pasó con Job en su momento. ¿Job había cometido error? Ninguno. Pero sin embargo, el Señor permitió que el enemigo lo probara, Satanás lo probara, para ver hasta dónde podía llegar su fidelidad. Si eso pasara hoy en día en cada uno de nosotros, ¿dónde estaríamos? ¿Resistiríamos? ¿O estaríamos tirados ahí, llorando o tratando de buscar la muerte, como muchos hacen? Pensemos en esto, hermano. Cada día la misericordia del Señor se renueva para con cada uno de nosotros, tengamos en cuenta en esto. Pero Él pide fidelidad de cada uno de nosotros. Él nos hace ver nuestra conducta, buena o mala. Como dije antes, muchas veces más es la mala conducta que tenemos que la buena. Pero debemos cuidarnos también en esto. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pensemos en esto. El pecado trae sus consecuencias. También lo vemos en la Biblia, en distintos episodios, en distintos pasajes que hemos leído. Vemos consecuencias del pecado. Tengamos cuidado, hermano.
Porque si no nos cuidamos como hijos del Señor, por ahí podemos también nosotros tener consecuencias en las que ya no podemos volver atrás, en las que vamos a lamentar, pero ya va a ser demasiado tarde. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor cuando venga a buscarnos? Es un punto para pensar. ¿Estamos preparados o estamos descuidando esa salvación tan grande que Él nos dio en su momento? Porque pasa en este tiempo también. La fe de muchos se perderá, dice su palabra. Y hay muchos que ya tal vez la han perdido. Hay muchos que también lo tienen en poco. Hay muchos que también no la valoran. ¿Estamos valorando esa salvación tan grande? Nosotros merecíamos que el Señor se dignara a mirarnos a nosotros, miserables pecadores, y nos rescatara de la muerte segura. Claro que no la merecíamos. Él todo lo hizo por su pura gracia, porque nos amó y nos sigue amando. Y Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Si bien no nos confiemos en que un día nos salvó y ya no vamos a morir eternamente, Él nos prometió un lugar allá en los cielos para cada uno de sus hijos. Pero el comportamiento tiene mucho que ver. Muchas veces escuché comentarios, ¿cómo será el día que el Señor nos llame a su presencia? Cuando sea el juicio para cada uno de nosotros, donde empieza a sacar y diga, mira Daniel, todo esto tenías que hacer, una lista grande así, y solamente hiciste un poquito de allá arriba. No hiciste nada a lo largo de toda tu vida. Y vamos a lamentar, nos vamos a entristecer, vamos a llorar tal vez, pero va a ser demasiado tarde, porque el tiempo lo perdimos, lo malgastamos, no lo aprovechamos. Esto es un llamado de atención. No nos cuesta nada ser buenos, no nos cuesta nada agradar al Señor, no nos cuesta nada compartir con otros lo que el Señor hizo un día por cada uno de nosotros. Nos ayuda a crecer, esa es la forma de crecer y no quedarnos estancados. Siempre vemos con un niño, siempre el ejemplo que yo escuché, el de un niño, con nuestros hijos. Cuando los vemos crecer estamos gozosos, están creciendo, se están haciendo grandes, qué lindo. Pero cuando los niños se quedan estancados, cuando vemos que no maduran, que no crecen, que están ahí, y pasa el tiempo, pasan los años tal vez, y no crecen, algo pasa, algo está mal. Esa misma actitud debemos tener nosotros. No nos quedemos conformes con lo que hemos aprendido, con lo que hemos hecho. Sigamos avanzando. Mientras el Señor nos dé fuerza para seguir su camino, sigamos avanzando. Eso es lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Que cuando Él venga a buscarnos nos encuentre trabajando para Él. Y no por obligación, no por costumbre, sino con el deseo de hacer cosas para Él. En lo poco o en lo mucho, eso no interesa. Pero no nos quedemos tranquilos, no nos quedemos callados. Compartamos con otros lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Creo que es una bendición de cada uno de nosotros el poder estar en esta mañana en este lugar. Es una bendición el poder compartir con otros de su palabra. Pero hermanos, cuidémonos de esa soberbia, de ese orgullo. Cada uno lo tenemos, más grande o más pequeño. Tal vez uno tiene un chiquitito, otro tenga mucho más. Cada uno debe analizarse a sí mismo. Pero el Señor nos habla cada día a través de su palabra que si estamos cerrando nuestro camino, es tiempo de enderezar. Si estamos torciéndonos, apartándonos, es tiempo de volver a Él. Él nos renueva la oportunidad día a día, a cada rato. Y eso debemos aprovechar para su honra y para su gloria. Es posible que hemos visto a través de todos los tiempos como el pueblo de Israel es el claro ejemplo de sus altibajos en la vida. Y esos altibajos los hemos tenido y tal vez los vamos a tener porque no somos perfectos. Estamos en un cuerpo de pecado, un cuerpo que siempre el enemigo nos está taladrando la cabeza para cometer el mal, no el bien. Él no le gusta tener un pueblo unido, no le gusta tener hermanos todos juntos en armonía, como dice su palabra. Él quiere ver todo diseminado, todo separado, que cada uno haga la suya. O que empiecen hablando mal uno de otro, o que distintas situaciones que pueden pasar en la vida de todo creyente. Pero debemos analizarnos nosotros cada uno. Si estamos por cometer un error, que en esos segundos antes de cometerlos, analicemos y retrocedamos. Porque eso es lo que desea el Señor de cada uno de nosotros. Que vivamos felices, que vivamos en pos de Él y que estemos preparados.
obrando siempre de buena manera y no de mala manera. ¿Lo harás? Es un punto para pensar en esta mañana. No sé si el Señor va a venir a buscarnos dentro de un momento, o dentro de 10 años, de 20 años, si nos llevará individualmente a cada uno, o tardará su venida, no lo sabemos. O partiremos, no lo sabemos. Pero siempre pensemos que Él nos está viendo y está deseando lo mejor de nosotros cada día. Amén. ¿Qué nos cuesta darle? Nada. ¿Qué nos cuesta ser fieles? Nada. Sin embargo, muchas veces fallamos. Entonces levantémonos, hermanos. Eso es lo que Él desea de cada uno de nosotros. Que sigamos fieles a Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de que la vida del creyente no es fácil. Siempre decimos, y es cierto, siempre pasan situaciones que por ahí son muy difíciles en nuestra vida. Parece que no va a pasar nunca, parece que no la vamos a superar. Cuando nuestros hijos se apartan del camino del Señor, sufrimos, porque no queremos verlos lejos de su redil. Pero pasa, es una cosa que pasa, y lamentablemente hay un momento en que nosotros ya no podemos intervenir, solo debemos orar por ellos. A mí me pasa eso. Mis hijos más grandes decidieron un día no volver, decidieron tomar otros caminos. Y a mí ya no me queda obligarlos a venir a la iglesia, no me queda hacer nada, solamente orar. Y debemos orar. A mí me pasó en mi juventud, yo lamentablemente también siempre lo cuento por experiencia, una experiencia amarga que no debería haber sido. Yo crecí en un hogar cristiano, pero llegué a un momento en la vida que el diablo me tentó y me apartó. Pero doy gracias al Señor, porque Él tuvo paciencia y misericordia de mí y me volvió a traer. Y mi mamá en esos tiempos, pobrecita, lloraba cada día porque no me veía en los caminos del Señor. Y eso lamentablemente es triste, porque lo vamos a recordar por siempre. Entonces pensemos, hermanos, en nuestra actitud y todo lo que desea el Señor de cada uno de nosotros. Y oremos unos por otros. Es importante la oración en nuestra vida cada día. No cuando tengamos un poquito de tiempo, no cuando nos acordemos, cada día. Creo que las primicias que debemos darle al Señor cada día es la oración, al levantarnos, cuando esa mente todavía está en blanco, cuando no pensamos en los quehaceres diarios, es cuando debemos llegar a su presencia y orar para que Él nos ayude y nos guíe cada día para hacer su voluntad. Es la mejor manera de continuar. Muchas veces tal vez no podamos vencer todos los pecados que nos asedian, pero vamos a tratar de seguir adelante. Tenemos muchos ejemplos buenos de hombres que perseveraron en la fe, en la doctrina, en la buena palabra. Pensemos en eso y que podamos tomar rienda de nuestra vida nuevamente y pensar, esto pasará. Y el Señor, el día de mañana, si seguimos fieles a Él, nos dará un premio. Él tiene reservado un premio para cada uno de nosotros. Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado en la carrera. Él corría la carrera y muchas veces tuvo un montón de situaciones difíciles. Yo por ahí leo de Pablo, pobre Pablo, tantas cosas que pasó y sin embargo perseveró. Si nosotros fuéramos un Pablo hoy en día, ¿dónde estaríamos? Muchas veces lo pensamos eso. ¿Seríamos fiel como él fue? Muy raro, ¿no? Fallaríamos muchas veces. Sin embargo, el Señor pretende mucho más de lo que nosotros le damos a Él cada día. Y vemos la historia de este pueblo, los edomitas. Tuvo una historia desde el comienzo, donde unos padres se inclinaron uno por uno y otro por otro. Y a lo largo de la historia, tal vez, obviamente que Dios ya tenía preparado todo ese tiempo. Él ya sabía lo que iba a pasar. Por eso le dijo a Rebeca en su momento que 2 naciones iban a salir de ahí, pero iban a estar 2 naciones divididas. Y es lo que pasó. Y el pueblo de Edom hizo tanto daño y tanto mal al pueblo de Israel que tuvo consecuencias a causa de su pecado. Terminó mal, desapareció. Tengamos cuidado, hermanos, con eso también. Porque el Señor es paciente, es misericordioso. Pero si nosotros constantemente estamos haciendo el mal, va a llegar un momento que va a decir, basta, hasta acá llegas. Y es duro si Él nos da una sentencia que no sea la favorable para nuestra vida. Vamos a lamentar, vamos a llorar y nos vamos a entristecer, pero ya va a ser, como dije antes, demasiado tarde. Que el Señor nos ayude a pensar todo esto y lean esta historia de Abdías en su casa, porque es muy interesante ver cómo el pueblo de Israel
tuvo demasiados enemigos en su momento y lo sigue teniendo, pero es consecuencia también de su pecado. Porque todo lo que pasó al pueblo de Israel no era porque eran inocentes, porque eran perfectos, porque andaban en pos del Señor, no. Cometieron graves errores, muchas cosas feas, y tuvieron consecuencias a causa de esa mala actitud. Que eso no nos pase a cada uno de nosotros. Que nos ayude el Señor cada día a continuar su camino, tomado de su mano y haciendo siempre su voluntad y no la nuestra. Que el Señor nos bendiga. Tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, porque nos ayuda a comprender tus propósitos. Tú tienes propósitos para nuestra vida, los has tenido desde siempre, con nuestros antepasados, con tu pueblo, con distintos hermanos, con distintos siervos tuyos, Padre. Has tenido propósitos y se han cumplido todos. Debemos tener cuidado de no lamentarnos el día de mañana de cometer grandes errores, ni grandes ni pequeños. Ayúdanos a prepararnos siempre, cada día, para hacer tu voluntad. Ayúdanos cada día para seguir fielmente tu camino. Que podamos resistir las tentaciones que muchas veces nos hace caer mal y nos hace quedar mal ante ti. Ayúdanos a mejorar nuestra relación contigo, nuestra relación entre hermanos, que todos tengamos una misma meta, que seas tú. Que estemos preparados para tu pronta venida. Sabemos que tú vas a venir a buscarnos. Todas las cosas que están sucediendo, Señor, sabemos que cuando se agrave todo esto, tú vas a venir a buscar a tu iglesia. Y no nos queremos quedar en el camino, queremos avanzar para que tú nos lleves a los cielos, allá donde ya tienes preparado un lugar para cada uno de nosotros. Gracias te damos por todo en este día. Gracias por tu amor, como dije antes, tu misericordia, tu gracia, todo lo que abunda en cada uno de nosotros. Muchas gracias por todo en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.